Vamos a dar paso entonces a encuentro con el preescolar, enseñanza de la historia en el preescolar, una necesidad para construir la paz. Eh, Invitamos a Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Y Carlos, pues entonces espera un momentico y miramos a ver si hay un pequeño espacio para que nos puedas comentar. Gracias. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los que nos acompañan hasta ahora en Facebook y en Emisora Mariana. A vísperas de la Semana por la Paz, que se llevará a cabo entre el 5 y el 11 de septiembre, es inevitable pensar en la necesidad que tiene el país no solo de hablar de paz, sino de entenderla. Comprender que la paz no es un tema de una semana, y menos por una normatividad. El tema de la paz debe trascender no solo como sociedad, sino como sistema educativo. Y en este sentido, se debe pensar en la paz como algo más que una palabra, algo más que un concepto, y convertirse en una idea que se vuelva una acción. Hablar de paz es un ejercicio que debería ser tan constante como hablar de la guerra. Son caras de la misma moneda. Ambas hacen parte de la historia de nuestro país, uno como episodio gris de nuestra identidad nacional y la otra como una necesidad para generar nuevas identidades y formas de configurarnos dentro de esta sociedad. La construcción de una memoria histórica refleja los procesos históricos y sociales que configuran a los jóvenes como sujetos críticos de su propia historia, propositivos frente a los procesos sociales en los que se encuentran, así como protagonistas de una sociedad que necesita recordar y fortalecerse a sí misma, y esto por medio de una conciencia ética de los hechos del pasado, la cual se articula a los procesos de entender los sucesos acaecidos en diferentes momentos de la historia, trascendentales para nuestro país, debido a sus implicaciones económicas, políticas y sociales. En relación con lo anterior, ver cómo en la historia se recrean sucesos a través de lo que Elizabeth Yellin denomina memoria narrativa, la cual es entendida como el proceso subjetivo de reconstruir socialmente un hecho que en ocasiones se torna traumático para un individuo o comunidad, que han vivido estos difíciles episodios, pero que por medio de las diferentes interpretaciones hechas del mismo evento se torna menos difícil de recordar y contar posteriormente. En el caso de la educación preescolar, debe hacerse de manera diferente. Debe entenderse la enseñanza de la historia del conflicto armado, que en muchos casos es ajeno a sus realidades inmediatas, como un elemento fundamental para construir la paz. No podemos generar, generar nuevas generaciones amnésicas de los procesos históricos, por más distantes que parezcan, y es responsabilidad social y pedagógica de nosotros para formar nuevos ciudadanos conscientes de sus realidades. De tal manera, enseñar historia en la educación preescolar debe ser más que una transmisión y memorización de fechas, lugares, datos e interpretación de información. La historia que aprenden los niños y niñas en sus primeros años de vida está basada en nociones, es decir, tiempo y espacio. Aún no tiene una conciencia de los hechos o acontecimientos ajenos a su vida. Los acontecimientos para ellos son los de su propia historia personal o comunitaria. Con el niño debe hacerse interpretaciones valorativos y él da su propio estilo narrativo a su historia. Por lo tanto, se le enseña la historia con su propia historia, sin fragmentarla, que asocia los procesos cognitivos y sensoriales presentes en su conocimiento en relación con algunos hechos del pasado. Existen nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de la historia. En educación preescolar, los niños y niñas aprenden por medio de los sentidos, de lo que perciben en su entorno, de lo que experimentan en su casa, comunidad o en la misma escuela. Por ejemplo, a través de la comida, de la música, de visitas a museos, fotografías, cuentos, y en estos tiempos donde la multimedia ha hecho trabajos bastante interesantes, se debe trabajar con videos cortos o podcasts que lleven a los más pequeños a interesarse por los eventos del pasado. Otra estrategia es por medio de la didáctica de una enseñanza-aprendizaje basada en problemas por medio de juegos de rol, que permita a los estudiantes generar procesos de empatía frente al dolor producido por el conflicto armado en niños de su misma edad. Romper con paradigmas de la enseñanza-aprendizaje en torno a la historia del conflicto armado en la educación preescolar nos llevará a reconocer la importancia de la historia, no solo como asignatura escolar, sino como un elemento vital dentro de su cotidianidad y que le permita crecer con una conciencia de los hechos del pasado que a su vez le ayude a entender los fenómenos que atraviesa la sociedad en su propia actualidad, transformando su realidad y permitiendo construir un país en paz. Por último, invitamos a los y las docentes de preescolar
no solo realizar actividades en torno a la paz, sino mostrarlas por medio del círculo de preescolar, para conocer y reconocer las habilidades y experiencias de cada docente dentro de sus instituciones y poder avanzar en este proyecto de país que estamos formando desde la educación y con la ayuda de todos y todas. Soy Alejandro León, asesor del CEI de la ADE, y estos fueron Encuentros con el Preescolar. Hasta una nueva oportunidad y feliz fin de semana.